Buenas tardes. En este video analizaré cómo las ideas políticas de la época clásica, Ilustración, la modernidad y las teorías liberales siguen influyendo actualmente en la democracia, los derechos humanos, los movimientos sociales y la ciudadanía. Para desarrollar este análisis voy a tomar como referencia el caso de la ciudad de Macondo, una comunidad que fue afectada por políticas urbanísticas y económicas que provocaron desalojos forzados, exclusión social y vulneración de los derechos colectivos. A partir de este caso, explicaré cómo diferentes pensadores políticos han influido históricamente en la organización de las sociedades y cómo sus ideas siguen presentes en las decisiones políticas contemporáneas. Refiriéndonos a la época clásica, es importante mencionar al autor Aristóteles. Aristóteles afirmó en su época que el ser humano era un animal político, porque necesitaba vivir en comunidad y participar activamente en los asuntos públicos. Además, consideraba que el objetivo principal del Estado debía ser el bien común y la búsqueda de una sociedad justa. Estas ideas se relacionan directamente con el caso de Macondo, ya que allí las autoridades tomaron decisiones urbanísticas y políticas sin incluir verdaderamente a la comunidad afectada. Desde el pensamiento de Aristóteles, este accionar público representa una falla política, porque el gobierno dejó de priorizar ese bienestar colectivo y favoreció intereses económicos sobre las necesidades sociales. Actualmente, las ideas aristotélicas siguen presentes en nuestra vida cotidiana y en la vida política. Entre ellas está en la democracia participativa, en la ciudadanía activa, en la participación comunitaria y en los espacios de debate público. Muchos movimientos sociales actuales exigen precisamente lo que Aristóteles defendía, una participación real de la ciudadanía en las decisiones del Estado. En la Ilustración es importante mencionar a Rousseau. Rousseau durante la Ilustración defendió que el poder político debía surgir del pueblo y que las leyes debían representar la voluntad general. Asimismo, promovió principios fundamentales como la libertad, la igualdad, la soberanía popular y la participación ciudadana. Haciendo referencia al caso de Macondo, las comunidades afectadas no participaron en la elaboración del plan de desarrollo urbano, lo cual contradice directamente las ideas que planteaba Rousseau. Para este pensador, una decisión política solo es legítima cuando incluye verdaderamente a la voz de la ciudadanía. Las ideas ilustradas actualmente siguen siendo muy influyentes. Podemos decir que en la democracia moderna, en el derecho al voto, se ve un gran reflejo de lo que planteaba este autor, en los derechos humanos, en los movimientos sociales y diferentes protestas ciudadanas. Hoy en día, muchas comunidades continúan luchando para que el Estado escuche sus necesidades y garantice la igualdad y la participación democrática. Asimismo, es importante hablar de la época de la modernidad, refiriéndonos al autor Karl Marx. En la modernidad, este autor analizó las desigualdades sociales y económicas generadas por el capitalismo. Marx explicó que muchas veces el poder económico beneficia a ciertos grupos privilegiados, mientras las comunidades vulnerables enfrentan exclusión y pobreza. El caso de Macondo refleja claramente y de manera evidente esta situación. Las reformas urbanísticas y comerciales que se desarrollaron allí favorecían proyectos económicos e infraestructura, mientras muchas familias desplazadas de su territorio quedaban sin garantías dignas. Desde esta visión marxista, esto evidencia una desigualdad de distribución del poder y una priorización del capital sobre la dignidad humana. Actualmente, las ideas de Marx siguen presentes. Podemos decir que en las asociaciones sindicales, todas las luchas laborales, los demás movimientos sociales que se presentan, las exigencias de justicia social y equidad económica. Muchos de los movimientos ciudadanos buscan precisamente reducir esas desigualdades sociales
y defender los derechos de las comunidades más vulnerables. Por otra parte, frente a las teorías liberales, podemos mencionar al autor John Locke. Fue uno de los principales representantes del liberalismo político. Defendió los derechos naturales de las personas, especialmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y la limitación del poder del Estado. Según Locke, los gobiernos existen para proteger los derechos ciudadanos y no vulnerarlos. En el caso de Macondo, se evidencia una afectación muy clara hacia los derechos fundamentales, como primeramente el derecho a la vida digna, luego el derecho a la vivienda digna, a la participación ciudadana, a los derechos colectivos y a esa protección del territorio que ellos necesitaban. Desde el liberalismo, el Estado incumplió su obligación de garantizar y proteger los derechos de la comunidad. Actualmente, las ideas liberales siguen siendo muy influyentes. Primeramente, podemos mencionar las constituciones políticas modernas, el énfasis en los derechos humanos, la división de los poderes y la protección de las libertades individuales. Todas estas ideas siguen siendo fundamentales para las democracias contemporáneas. Es importante traer a colación el caso de Macondo con relación a la actualidad. Allí se demuestra que las ideas políticas continúan teniendo una gran influencia en las decisiones públicas actuales. Gracias a todos los pensadores que mencioné anteriormente, existen principios como lo son la democracia participativa, la ciudadanía activa, los derechos humanos, la justicia social y la protección de las comunidades y los territorios. Sin embargo, también podemos observar, como fue claro en el caso, que cuando las políticas públicas priorizan únicamente el crecimiento económico y excluyen a la ciudadanía, se genera una desigualdad, una exclusión social y una vulneración de los derechos. Por esta razón, los movimientos sociales actuales siguen luchando por una sociedad más justa, participativa e incluyente. Como conclusión, es importante mencionar que las ideas políticas de la época clásica, la Ilustración, la modernidad y las teorías liberales siguen siendo fundamentales para comprender la organización de las sociedades actuales. Pensadores como Aristóteles, Rousseau, Marx y Locke aportaron ideas a la ciudadanía sobre la igualdad, la participación, la libertad, la justicia social, y estas siguen siendo hoy en día orientadoras para las democracias contemporáneas. El caso de Macondo demuestra la importancia de construir políticas públicas centradas en la dignidad humana, la participación ciudadana y el respeto por los derechos humanos. Finalmente, podemos afirmar que las ideas políticas del pasado siguen siendo herramientas indispensables para analizar y transformar las problemáticas sociales del presente. Muchas gracias.